La leyenda de Amityville, la casa que susurra en la oscuridad. En la pequeña localidad de Amityville, al sureste del estado de Nueva York, se alza una residencia que ha sido objeto de una de las historias paranormales más escalofriantes de todos los tiempos. Su fachada blanca, techo inclinado y ventanales en forma de ojos le han valido la fama de parecer viva, como si vigilara a todo aquel que se atreve a acercarse. La dirección exacta, 112 Ocean Avenue. Lo que ocurrió entre sus muros ha sido narrado en libros, películas y documentales. Pero esta es la versión más completa y oscura de su leyenda. Todo comenzó el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo Jr., de tan solo 23 años, cometió uno de los crímenes más atroces registrados en los Estados Unidos. En medio de la noche, tomó un rifle Marlin .35 y asesinó a sangre fría a sus padres, Ronald y Louis, y a sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. Cada uno fue encontrado en su cama, boca abajo, como si hubiesen sido cuidadosamente acomodados tras la ejecución. Lo perturbador era que todos parecían haber muerto dormidos, sin oponer resistencia, y ninguno de los vecinos escuchó disparos, a pesar de que se disparó 6 veces en una misma casa. Durante el juicio, Ronald ofreció múltiples versiones. En una decía que había actuado solo. En otra, que una figura demoníaca con ojos rojos lo había obligado a cometer los asesinatos. También declaró que había escuchado voces que lo incitaban, que no podía controlar sus pensamientos y que sentía que la casa misma le susurraba al oído. Aunque fue declarado culpable y condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, la duda quedó sembrada. ¿Y si no actuó solo? ¿Y si la casa tenía algo que ver? Un año más tarde, en diciembre de 1975, la propiedad fue vendida a un precio sorprendentemente bajo a la familia Lutz. George y Kathy, una joven pareja con 3 hijos, vieron en la casa una oportunidad para comenzar una nueva vida. Sabían del crimen, pero no creían en fantasmas ni en supersticiones. Incluso bromearon con la idea de exorcizar simbólicamente el ambiente, pero pronto la risa se transformó en horror. Desde el primer día comenzaron los fenómenos. Una presencia pesada llenaba los pasillos. El aire parecía más denso en ciertas habitaciones, como si algo invisible los observara. George Lutz, un hombre práctico y escéptico, comenzó a despertar cada madrugada a las 3:15 a.m., la misma hora en que se cometieron los asesinatos. Cada vez que despertaba sentía que alguien lo vigilaba desde las esquinas oscuras de la habitación, incluso cuando no había nadie más despierto. Kathy empezó a tener pesadillas vívidas. Soñaba con los asesinatos, con figuras encapuchadas y rituales extraños. En varias ocasiones despertó con moretones en el cuerpo que no podía explicar. Una noche, mientras se bañaba, vio como su reflejo en el espejo envejecía rápidamente, arrugándose frente a sus ojos, como si algo le estuviera robando la juventud. Los niños también comenzaron a sufrir. La hija menor, Missy, desarrolló un amigo imaginario llamado Jody, al que describía como un cerdo enorme con ojos brillantes que podía volar y cambiar de forma. George aseguró haberlo visto una noche, observándolos desde la ventana de la habitación de Missy, flotando sobre el tejado. Cuando subió a investigar, no encontró nada, solo la ventana abierta y huellas pequeñas en la nieve que desaparecían a mitad del tejado. Los olores fétidos invadían la casa sin razón aparente. Las puertas se cerraban solas con fuerza. Se escuchaban pasos en el ático. Las paredes parecían supurar un líquido viscoso verdoso. Incluso las crucifijos colocadas para proteger la casa comenzaron a girarse por sí solas, quedando invertidas. El sacerdote que acudió a bendecir el lugar huyó enfermo, con fiebre y ampollas en las manos, asegurando haber escuchado una voz profunda gritarle: «¡Sal de aquí!». George empezó a cambiar. Ya no era el mismo. Se obsesionó con el sótano. Decía que ahí estaba, la fuente de la maldad. Encendía la chimenea día y noche, afirmando que si el fuego se apagaba, algo se liberaría. Dejó de comer, de dormir. Perdía horas viendo las llamas sin pestañear. Su mirada se volvía más vacía cada día. Kathy temía por su cordura. Una noche, escucharon golpes violentos en las paredes. Los muebles se movían, los cuadros caían. Una fuerza invisible azotaba la casa. Los niños gritaban. George y Kathy vieron sombras moverse, y una figura negra cruzó el pasillo arrastrando algo. Cuando encendieron la luz, todo estaba en su lugar, pero el suelo estaba helado y húmedo, como si alguien hubiese caminado descalzo, dejando marcas mojadas. El 14 de enero de 1976, tras solo 28 días en la casa, los Lutz huyeron en plena madrugada. Dejaron todo: ropa, muebles, fotos, documentos, nunca más regresaron. Pero la historia de Amityville no terminó ahí. Después de que los Lutz abandonaron la casa corriendo en la madrugada del 14 de enero de 1976, los rumores se desataron como fuego en pastizal seco.
Lo que comenzó como una historia local de asesinatos ya se había transformado en una leyenda nacional, y la atención de todos los medios del país se dirigió a esa casa de tejado puntiagudo con ventanas que parecían ojos vigilantes. Fue entonces cuando entraron en escena Ed y Lorraine Warren, los más conocidos investigadores de lo paranormal en Estados Unidos. Su historial incluía casos como el de la muñeca Annabelle y la familia Perrón, pero lo que encontrarían en Amityville sería diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Lorraine, medium natural, apenas puso un pie dentro de la casa, se detuvo en seco. Respiró profundo y dijo con voz tensa: «Aquí no hay fantasmas, aquí hay algo mucho más antiguo, algo que nunca fue humano». Los Warren comenzaron su investigación junto con un equipo de fotógrafos y técnicos. Captaron temperaturas extrañamente bajas en habitaciones cerradas, objetos que cambiaban de posición, grabaciones con sonidos de respiración, pasos y risas infantiles. Pero la prueba más impactante fue una fotografía tomada en la escalera. Mostraba claramente la figura de un niño con ojos totalmente blancos, asomado desde la oscuridad. Esa imagen se volvió símbolo del misterio de Amityville. En el sótano, oculto detrás de una pared falsa, hallaron una pequeña habitación pintada de rojo. Los Lutz ya la habían mencionado, una especie de cuarto maldito donde la energía era más intensa. Lorraine dijo sentir un agujero en el alma al entrar allí. Aseguró que era un punto de contacto con algo subterráneo, una raíz espiritual podrida conectada con la casa. Investigando la historia del terreno, los Warren descubrieron que mucho antes de la construcción, ese lugar fue usado por nativos americanos para realizar castigos. Aquellos considerados espiritualmente contaminados eran enterrados allí no para morir, sino para ser sellados. Se decía que el sitio estaba encerrado con dolor. Más adelante, en la época colonial, múltiples familias trataron de establecerse en esa zona, pero con poco éxito. Hubo informes de animales encontrados mutilados, personas que desaparecían sin explicación, y eventos extraños relacionados con el clima y la luz. Algunos cronistas mencionaban que el aire se cargaba de electricidad antes de una aparición. Después del caso de los Lutz, hubo personas que trataron de desacreditar todo. Se habló de fraude, de exageraciones, de dinero. Pero incluso entre los escépticos había cosas que no podían explicarse. ¿Por qué los Lutz dejaron la casa con todas sus pertenencias? ¿Por qué ninguna familia duraba más de unos meses? ¿Por qué los vecinos escuchaban voces y veían luces cuando la casa estaba vacía? Un hombre que vivió cerca de Ocean Avenue durante los años 80 contó: «Cada vez que pasabas frente a esa casa, sentías que te miraban desde adentro. Y no era imaginación, era algo real». Los nuevos dueños intentaron borrar el pasado. Cambiaron las ventanas, el color, la dirección. Pero no pudieron borrar el aura pesada que envolvía el lugar. Quienes lograban entrar por curiosidad o grabar desde afuera, decían sentirse extrañamente tristes, como si la casa absorbiera energía emocional. Un equipo de grabación clandestino logró filmar dentro en 2002. Uno de sus miembros salió corriendo con un ataque de pánico. Nunca quiso hablar del tema. Otro tuvo pesadillas recurrentes durante meses, donde una figura encapuchada le decía en voz baja: «Ya me despertaste, ahora te toca a ti». Lo más inquietante de la historia de Amityville no es lo que se ve, sino lo que no puede explicarse. ¿Por qué ningún perro ha querido dormir dentro de esa casa? ¿Por qué se oyen pasos arriba cuando no hay nadie? ¿Y por qué tantos que se acercan enferman poco después? Hoy la casa sigue de pie. Algunos aseguran que está tranquila, que los espíritus ya no se manifiestan. Pero los antiguos investigadores, los médiums y hasta los vecinos más antiguos saben la verdad. Amityville no está en paz, solo está esperando. Si te gustó esta versión reescrita de la leyenda, comenta, comparte y suscríbete para más historias de miedo. Activa la campanita, historia narrada por El Sosa y sus leyendas.